historia de cuando... Buena. Ay, un cariño, lo quitamos. Ajá. Con todo el cariño para ustedes. Sí, es uno de los mangantes, ahí más gordo. Mira que sí, y mira que tú echas el suerito ese que está bueno. y te absorbe la grasa. Regala un poquitico, mi amor, mejor. Picante. Va a estar en la cocina picante. sinuana, Es picante. pituche, suavecito. Los solteros no lo pueden comer. Los solteros no, pues. ¿Por qué? No, con Manuela. El alimento es biología más cultura. Y detrás de cultura viene una cantidad de símbolos, significados. Tiene su propio lenguaje. La comida no es comida propiamente. Debe ser alimento. Y el alimento debe también nutrir. Porque muchos se alimentan de basura, pero no la asimilan. ¿Cierto? O sea, la comida nos une. El alimento debe nutrirnos. El alimento es otra cosa. O sea, la occidental, central. Entonces, entre la occidental y la central nace Cauca. Entre la central y la oriental, Magdalena. Se encuentran allá en la Mojana. Pero cuando la cordillera occidental llega al departamento de Córdoba, se trifurca tres serranías: Avive, San Jerónimo y Ayapel. Entonces, entre la serranía de Avive, San Jerónimo y Ayapel, entre esta y esta está el Sinú. Y el San Jorge está entre... Es fractal, una geografía fractal. Cuando la serranía de Avive, que es en donde estamos, ¿cierto? Avive, San Jerónimo y Ayapel. Entre Avive y San Jerónimo está el Sinú. Nosotros estamos aquí en Avive. Cuando esto llega acá a Lorica, se divide en tres: Guayabal, El Descanso. O sea, tres cerros terminan o comienza los Andes, no se sabe. ¿Cierto? Depende de donde tú... Correcto. Entonces, de Montería a Lorica parece una mesa de billar, es plana. En Lorica es donde el primero cerro. Y es ya el último suspiro, porque de ahí hay un tramo, una llanura inundable que está la Agrosoledad, Distrito de Riego Mocarí, la Cuchilla, Cispatá. Esa parte tiene algo parecido con el resto del Caribe, la planicie inundable, también de la depresión Momposina, la Mojana, tienen similares características. ¿Y eso qué significa? Atractivo. Por ejemplo, todo el Tunquerío se concentró en la zona ribereña, zona plana. Muy pocas cogieron cerros. ¿Saben qué es Turquerío? Sangre fenicia, comerciantes y etc. Pero, entonces estamos aquí en la serranía de Avive, la parte baja de la serranía de Avive. Esas estribaciones donde pegamos más la zona indígena con los cativos del Urabá y el Chocó, o sea, y una parte de los cenúes del Alto Sinú, de esa zona. De allá para acá tenemos esa mezcla. Hay una confusión entre si somos más cativos que embera, ¿cierto? Pero de eso se trataría algo genético, se pueden hacer unos ensayos. A partir de eso comienza un complejo de mestizaje. Hasta el punto de que en esta zona baja, aquí incluyendo Lorica, todo el Bajo Sinú, llamaríamos así, el más complejo de los mestizajes se ha realizado aquí.
árabe, alemán, francés, todas. Y eso se refleja en la complejidad de la gastronomía. Porque en la cocina pasa lo que sucede también en la cama. El hombre recibe por gratitud y le paga con gratitud también. O sea, los mestizajes se traducen finalmente en la comida, ¿no? Porque todo el mundo queda satisfecho ambos. Ese es como si fuera otro coito social, llamaríamos así. ¿Se entiende? Entonces, en la comida es un producto cultural. Bueno, pero volvamos a la cuestión de... La planicie inundable del Caribe es el sitio de procedencia muy probable, no lo dice Vavilov, pero sí el centro de origen de la yuca. No tanto la Amazonía. Esto, una franja con Venezuela y Guyana, esta parte de ahí de los centros de origen, la yuca. Porque incluso cuando Dolmatov habla de Momil 1, de los zenúes, Momil 1 era la gente nómada y era una civilización de cultivo de raíces y tubérculos. Entonces, la otra etapa se vuelven sedentarios es con el maíz, o sea, los cultivos de ciclo corto. Pero con el maíz viene también otras cosas, ¿no? La domesticación de plantas. Pero mientras se era nómada, la gente ciclaba y recirculaba. Esa parte interesante, bueno, no había capacidad de almacenar por lo que era perecedero la yuca. Entonces, de eso habla Kursey, las civilizaciones de los cultivos de raíces y tubérculos. La gran mayoría de estos tipos son ingleses, los que nos han investigado, y alemanes. Pero cuando hablamos entonces de la domesticación de especies, viene también el proceso de mestizaje. El mestizaje no solamente era entre humanos, también cruce de animales y también cruce de culturas. De eso habla, padre, de eso habla Jack Choncholo, que fue el que trabajó con Camilo Torres Restrepo y con Farborda. Estamos hablando. Tipo, el mestizaje, que es uno de los procesos de la globalización, ¿verdad? La unificada. Pero el mestizaje es como una etapa de ir, no tanto en cruce, sino unificándose. Hay un momento de tanta complejidad que tiende a... La yuca es de los cultivos que le han dado identidad en la alimentación, porque para identificar si qué tan probable había los vestigios de la alimentación indígena, era a través de carbono 14 y en los restos de los alimentos en las tumbas. O sea, esa parte arqueológica, pues esa parte la define, al fin y al cabo, son los contenidos estomacales. Hoy esas técnicas también se interpretan de qué se alimenta, de qué los hábitos alimenticios, y por consiguiente traslapan, proyectan hacia territorios y cronologías que coinciden con unos patrones de civilización. Entonces, bueno, en síntesis, la yuca es algo más que un alimento, que un insumo. La yuca, para el caso de las piedras, que van a ver ustedes, ¿qué se llaman las piedras? Vamos allá. Correcto. Eso en pequeña escala lo había en cada casa del Sinú. Se llamaba metate. Metate eran dos piedras, una pequeña y una grande, un hueco para moler. Se molía la sal,
café, maíz, todo se molía. Pero con piedra. Y le echan mantequilla. Cuando tú le muestras esta segunda a un barranquillero, dice, uy, no, esa arepa. No le di, es el mismo alimento, es la misma química, como decía el profesor, pero simbólicamente esa agrupación no le dice nada con la cultura ni con la historia. En cambio, ponle la otra, el bollo limpio, todo, y enseguida apenas lo ve, le recuerda ancestral, le genera una cantidad de dispositivos. Entonces nosotros consumimos simbólicamente mucho. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, para nosotros venir aquí y tomar café con casabe, aquí en este punto, si de pronto uno lo ve en otra parte y lo ha visto en algún lado y no es un referente para uno, pero el contexto, la historia, o sea, hay muchos elementos que hacen que la comida, o cuando uno come, por ejemplo, como vamos a almorzar ahora en una comida comunitaria, eso cobra otro sentido. Seguramente que hay historia de lo que ha significado el cocinar comunitariamente, las mingas o eso. Entonces, porque el hecho del comer tiene, de hecho hay un antropólogo desertó que le dedica un libro, ¿no? El arte del cocinar, precisamente para explorar esa parte simbólica que el profesor... Y de hecho yo pienso también que la parte de comida es, tú tocas a la gente por la comida y los mantienes siempre allí. Pero en el Bajo Sinú hay una especialidad. A la hora que tú llegues y a la casa donde tú llegues, siempre hay comida. Nosotros teníamos, y en mi abuela, suponiendo, tenía una tradición que se llamaba el plato del peregrino. O sea, guardaban un plato de comida para el que viniera. Nosotros, por supuesto, como nietos, esperábamos que nadie viniera para irnos a comer plato peregrino, ¿no? Pero ese acoger al que viene, el brindar comida, incluso en las grandes fiestas como son Semana Santa, como es Navidad, siempre hay comida en abundancia. O sea, todo el mundo va a comer o se distribuyen platos de comida con relación de una casa a la otra. Eso es tradición. Lo hemos perdido porque la ciudad mata toda la tradición. Y los costos también. Eso, por ejemplo, pasa, yo soy de Huila, en las fiestas del San Pedro allá, que son justo todos estos días, pasa eso. La gente asa cerdo, hace un asado huilense que le llaman, hacen envueltos de maíz, hacen una cantidad de tamales, y en la casa siempre hay una parte está llena de asado, otra parte llena de papa, llena de yuca, y todas las personas, tú llegas con 5 personas, a todo el mundo le dan. Y ahí yo no, ahora que lo pienso, no entiendo cómo hacen para tener la cantidad, y es en todas las casas, y siempre alcanza para todo el mundo, es como un asunto interesante como de solidaridad, de afecto. Comer es un ritual y un acto social, comer. Y el comer representa un lenguaje. El lenguaje son como las palabras. No es el significado literal, es lo que cada uno siente como el lenguaje, sí. Y yo pienso también que muestra mucho como el sentimiento de la gente, ¿no? Porque suponiendo aquí en Lorica, tú llegas a la hora del almuerzo y te sientan a almorzar. O sea, eso es parte de la cultura de la gente. Y para ello no es una molestia. Porque uno dice, no, qué pena, no se preocupe. No, venga. Y si uno los desprecia, se sienten ofendidos. Para ellos lo más es que tú te sientes con ellos y compartas con ellos la realidad de su mesa. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el seminario que veníamos a misión, lo primero que nos decían los padres es no desprecie nunca a nadie, nada de lo que le ofrezcan, porque eso va en su naturaleza. Que tú les desprecias algo y ellos se ofenden, se sienten como menos. Y es como lo que a ellos los hace sentir orgullosos de decir, lo senté en mi mesa y comió conmigo. Eso para ellos es grande, ¿no? Y es parte de nuestra estructura, pienso yo. En estos momentos, la economía verde, ¿sí?, el turismo, todas esas industrias, esa industria de la nostalgia, es a través de la comida. Nosotros, los costeños, cuando llegamos al interior, se nos olvida el hablado golpeado. Cuando tenemos mucho tiempo de no comer una comida de ruño acá, nativa.
Uno recupera el hablado cuando se mete un golejazo de eso. Vuelve uno así costeño. Ese gato. Cualquiera que sea. No recupera la costeñidad. O sea, y eso es de los atributos que no se dicen de la comida. Hay un tipo interesante, barranquillero, que es Moreno Blanco. Lácido es Moreno Blanco. Tipo ha escrito bastante sobre esta parte. Sí, han leído ustedes de Barranquilla, ¿no? Una pluma exquisita en términos de gastronomía y con enfoque más antropológico. Me parece que cuando hablamos de comida hablamos de más folclore que el enfoque antropológico y sociológico. Y nos quedamos cortos porque eso tiene un significado histórico profundo. La comida, bueno, lo define, dime qué comes y te diré quién eres, qué piensa el Dios que... Brillat Savarin se llama ese texto, Antonio Brillat Savarin. Fisiología del gusto, es en el siglo XVIII y el tipo ya escribía connotado. Lo mismo para el Perú, que ha logrado internacionalizar la comida, Antón Ancurio. Por tanto, el tipo, ojalá ustedes revisen. Han internacionalizado y han puesto, incluso han posicionado mejor que México y su cultura. En el Sinú, a diferencia que el Perú y México, donde la cocina, la comida es más indígena, es más con maíz. Acá no. Acá la significación negroide en la comida, lo mismo que en Pacífico, tuvo otro giro. Porque fue aquí donde encontraron la gran mayoría de los que colonizaron este territorio, que los indígenas comían hueviguana y cotea, ese poco de roedores, o sea, comían porquería. Para los españoles, comedores de porquería. Entonces preferían más bien que la negra fuera la que cocinara y no la india. Y todavía para nosotros, todavía 500 años después, casi nadie busca a India para la cocina, sino negra. Correcto, pero en Perú y en México, sí, las cocinas famosas son las indígenas. Por eso el maíz y el otro cosa. Para nosotros, vean cómo se ha ido, se descompone el espejo donde uno se mira, la identidad nuestra. Los europeos llegaron aquí buscando las especias porque eran malos cocineros para enmascarar olores y sabores. Llegan aquí y encuentran simplemente el ají. Ají y maíz. ¿Cuál es, chivato o cuál? Ají dulce, o sea, el ají. Ah, el ají en general. Ambos, ají y maíz, son condimentos, no solamente alimentos, condimentos. Uno le echa a la sopa, así sea la mazorca sin grano, y le da voltaje al caldo. La sola mazorca. ¿Cierto? O sea, el maíz y el ají. Lo que era dolor de cabeza para los europeos, para nosotros era otra connotación histórica. Esto de la Feria de la Yuca, el proyecto de las piedras, que nos permite un acercamiento con nuestros ancestros, que nos permite un acervo, entrar en ese tesoro, descubrir ese tesoro grande que nos dejan nuestros antepasados, es lo que queremos hoy compartir. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver el proyecto Feria de la Yuca y al mismo tiempo los 62 derivados que hasta hoy tenemos patentados culturalmente. No es que nosotros somos los inventores del casabe, no, sino que lo estamos recuperando, dándole el estatus que merece, no solo en nuestra institución, en nuestra organización, en nuestra comunidad, sino cada territorio que pasamos, cada vez que nuestra boca se abre para hablar de la yuca. Lo mismo sucede con la cantidad de transformaciones y el modo indígena cómo se transforma, ¿ya? Que desde Porque de hecho hay
una tradición que viene, un ejemplo, el casabe nuestro es indígena Al totalmente. 100%. Y desde el origen nuestro siempre lo hemos usado. Sí. Pero luego hay toda una transformación del producto y se ha logrado encontrar otras cosas, ¿no? Otras especies diferentes. Claro, se va transformando, se va aprovechando. No, lo que decíamos, la comida, o sea, hasta dónde el gusto por lo ancestral, el gusto por lo autóctono, el gusto por lo propio, ha ido variando a otra generación, en el paso de una generación a otra. Entonces, buscar en la yuca esa oportunidad para llegar a la gente, pues es uno de los grandes retos. De allí que lo que buscamos hoy, lo que promovemos hoy es eso. Encuentra tu propia yuca. Cuando tú encuentras tu yuca, encuentras tu identidad. Por ejemplo, ¿con qué asociamos la yuca? Cuando dice que fulano tiene la yuca grande, ¿a qué se refiere? Bueno. O cuando dicen eso es pura yuca, ¿no? Eso es Cuando pura es yuca. género musical. Ajá. Pura yuca. Ay, Sí. pura yuca, pura yuca. Es lo que te está identificando. En música. Claro, en música eres tú. Es el pensamiento. Bueno, entonces fíjense que Pero señor, una cosita, mire, cuando hablaban de música, yuca es un árbol maderable que lo utilizaban para hacer unos tambores, ajá, África. ¿cierto? Sí, África. Claro, Y vea que ese árbol que está ahí, ese es yuca. claro. O sea, la yuca se asocia con tambores, desde lo africano. Entonces, cuando los salseros hablan de ese es pura yuca, es que sí, tiene un hilván histórico. Con la Es que no identidad. está, sí, con la identidad. Entonces, igual cuando sucede con nosotros los costeños, el vallenato, claro, esa es la yuca. ¿Sí? Y allí se sigue tejiendo. No solo la historia, no solo el recuerdo, la cultura, sino también el horizonte, hacia dónde vamos. Pues esto es el reloj. Aquí, pues el proyecto. Aquí los derivados de la yuca, las transformaciones, lo verde. Las fotografías, pero el reloj, al movilizar las manillas, te va a dar lo que tú quieres comer. Por ejemplo, venga, a ver qué. Coge. No, hágale, dele vuelta a la ruleta. Ok. Te digo. Yuca precocida, almidón, leche, huevo. No. Ah, ¿Qué quiere comer? polvorosa de yuca. Polvorosa de yuca. O sea, un derivado. Son los ingredientes Los que necesitan. ingredientes ¿Qué se que necesitan para Hacer la hacerla. polvorosa de Oh, qué maravilla. Y así sí. O sea, si yo dijera yo, Dale. diabolín. Ajá, Y vean. salió rapiyuca. Yuca, rallador, limón, sal y aceite. Wow, qué maravilla. Dale tu pan. Duro. Eso. Veamos. Pan de carne de yuca. Pan de carne de yuca. Pan, De carne de yuca. ¿cómo es pan de carne? Pan de carne de yuca. Pandero. Panderito. No es moscado, es huevo. Claro, almidón. Total. Hágalo, no, pero mueve a ver qué sale. Mira vuelta. Mira tu futuro lo que vas a comer hoy. Pan de carne de yuca salieron. Entonces, Eso es el invento de ella. Y esto lo inventaron ustedes. Sí. está genial. Por eso de la feria había dicho. La feria. Bueno, en la feria es la que te permite a ti conocer y buscar el acercamiento a todo esto que tú encuentras, a toda esta cantidad de recetas. En la que se aprovecha desde la primera conexión que tiene la yuca con la tierra hasta la que tiene hacia arriba, con el cielo. ¿Ustedes distribuyen eso, no? Sí, no, lo comercializamos, lo compartimos. Esta la vamos a imprimir para... Una pregunta. Yo sería feliz comprándome una para ponerla allá en la oficina. Claro, fascinante. Una pregunta. Es que es mucho conocimiento. No, y es modelo único. Es que este modelo es único nada Esto más es una que estrategia salió de para comunicación Medellín. de la ciencia, porque lo que hay es conocimiento del conocimiento. Procesado ya, sintetizado. Crece hacia abajo, pero tiene su árbol. Ahí está afuera. Eso, mira, su grandote. Es yuca. Ay, que llega. Es Claro. yuca. Listo, vamos. Ya. Otra.
Vamos a que alguien le explique, Silvio, Papi, Abraham, el cultivo de la yuca, ¿en qué tiempo se da? ¿Cuándo? Silvio, De mayo para adelante. Un mes de mayo. Se ara. Y ahora se prepara la tierra, sí, sin ararla. ¿y de dónde sacan las semillas de la yuca? De la más vástago de la yuca. El callo. El tallo. El callo. Claro. Se mete, se entierra así como una Hace matica. un huequito, se mete el bastillito. Y hay que dejarle algo para arriba para que salga. Sí, los Agua. Así le dicen. Así clarita no. Pero la yuca amarga tiene una época en la que es jovencita, es yuca dulce, se puede comer sin ninguna dificultad. La yuca amarga es debida al cianuro. El cianuro es una sustancia que es tóxica. Y algunas variedades la tienen. Eso. Correcto. Pueden sembrar yuca. Sí, ahorita vamos a hacerla. Profe, pero yo en una conversación le escuché que de la variedad de yuca amarga que han introducido a Córdoba para generar el almidón ese que se Y compraba, biodiesel también. se estaba volviendo dulce, algo así fue que yo le escuché una vez, claro. Sí. por el tipo de tierra El tipo de suelo, y por claro. el tipo de clima. Sí, la relación calcio-magnesio en el suelo define. Que es la misma discusión que teníamos ayer que estábamos leyendo Resistencia en el San Jorge de Falborda, lo estábamos discutiendo sobre cómo cuando trajeron el ganado inicialmente, cuando traen los búfalos ahora, cuando traen estas Vieron los variedades búfalos en el camino. importadas, que sin tener en cuenta el contexto Sí. y cómo altera finalmente. Total. totalmente. Es la misma discusión. Cambia el ambiente y los animales terminan adaptándose a los medios. Lo mismo las especies. Este es la... Mire, aquí están los barrios. Bueno, Quirosa, mire, hay un factor que debe tenerse en cuenta y es la polaridad. Polaridad es esto, los ojitos, las yemas. Las yemas deben ir hacia arriba. Y nosotros también tenemos polaridad. La parte, el suelo, los pies de nosotros. Polvo a tierra, se llama. Sí, y la parte, sí, los dos polos. Lo negativo y positivo. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativo. Negativa, correcto. ¿Y qué buscan? En una centella. Que todo eso es energía negativa. Va al suelo, que es positiva. ¿Cierto? Equilibra. Nosotros tenemos la energía negativa en los pies. Pero cuando nosotros también nos depolarizamos, Profe, pero hoy necesitamos energía positiva en los pies allá en Rusia. hay que comer buena yuca. Cuando ella dice, ¿verdad? Tienes que tener mucho conocimiento para que cuando tú veas el tallo de inmediato digas, ah, no, esto, sin necesidad de conocer la yuca, de abrirlo, ¿qué? Esa es. Y aquí siembran de la amarga y de la... ¿Cómo se dice? Sembramos chirosa con variedades introducidas, 3 variedades de esta. Verde, negra y azulita. Estas son variedades introducidas. En cambio, ¿Era chirosa de Armenia que le llamaban o no? Sí, Sí, es la de misma. la zona cafetera, la zona. Pero acá se adapta, tiene una amplia. Ninguna variedad le ha ganado a la venezolana nuestra. La venezolana es criolla, nativa, de aquí. Sí, se llama venezolana porque de aquí se llevó a Venezuela, dio unos buenos resultados y la trajeron nuevamente. Siendo colombiana. los jeans antier van a Miami y vuelven ya maquillados y dicen que son disfrutados. ¿Y qué pasa con esas variedades? Por ejemplo, la venezolana, que es nativa, tiene la materia seca mayor que todas las variedades. El peso. Hay un centro internacional, CIA, Centro Internacional de Agricultura Tropical, de los 13 centros que crearon Naciones Unidas después de la posguerra. 13 centros. Está, por ejemplo, el CIMIT, que es Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que era en México. El Centro Internacional de la Papa, que queda en Perú. CIA, que queda aquí. El IITA, que queda en Nigeria, en Ibadan. Está el ICRISAT en la India, Hyderabad, bueno, etcétera. De esos 13 centros, el CIA, Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira, tiene
casi 150.000 variedades del banco de Germoplasma in vitro. O sea, tiene toda la colección, como la colección del banco de semillas en Noruega, todas las especies